Paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la comunión de su Espíritu Santo abunde en vuestros corazones, mis amados hermanos. Quiero confesarles, hermanos, que este ambiente espiritual que estoy experimentando aquí con ustedes es una experiencia que teníamos cuando estábamos allá en Benais, donde nos reuníamos en la iglesia de Benais, cómo el Señor nos llenaba del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y este ambiente permanece en este lugar, gracias a Dios. A pesar de las situaciones que ha enfrentado esta iglesia, obstáculos, gente que se opone, gente que no ha querido seguir a Dios, aquí hay pueblo de Dios. Aleluya. Y Dios da testimonio de él. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Y es precisamente el tema que me toca presentar, el testimonio del Espíritu. Un tema que a todos nosotros nos conviene meditar y que a diario vivimos. Dice el versículo de base: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina y nos ha dado de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Esa es la confianza que tenemos. Y cuando vemos esto es la gloria de Dios. Cuando vemos que la iglesia glorifica y que siente el poder del Espíritu de Dios, no es otra cosa sino el testimonio de Dios. Dios está testificando que este es su pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Mis amados hermanos, solo traeré a vuestra memoria, porque estas cosas las hemos recibido. Estas enseñanzas nos criamos con ellas. Dice San Pablo: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Padre mío. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que la gracia de Dios nos llena de confianza filial, de amor al Padre, nos lleva a la filiación con Dios. Así como hay lazos que unen al Padre y al Hijo, así nosotros también, nuestra alma, nuestro espíritu, tiene lazos estrechos con el Creador de todas las cosas, y que nos da la confianza de llamarle Padre, porque Él nos ha adoptado, Él nos ha llamado a esta gracia bendita,
Y desde el día en que creímos en Él, Él nos hizo hijos de Él. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, mas de Dios. Somos hijos legítimos de Dios por el Espíritu que Él nos ha dado, mis amados hermanos. Y precisamente el testimonio del Espíritu que Dios nuestro Señor da a cada uno de nosotros no es otra cosa sino la justificación, la paz que Él o que sentimos en nuestro corazón, de la cual Él nos ha dado. La paz que hay en su corazón, la tranquilidad de su conciencia, no es otra cosa sino el testimonio de Dios. Dice San Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el testimonio de que somos hijos de Él, que Él nos ha redimido con su sangre preciosa y nos ha abarcado a esta gracia bendita para que seamos sus hijos, hijos de Dios nuestro Señor. Pero claro que este tema se convierte en un tema de controversia, porque como en este mundo, pues todos queremos ser hijos de Dios y todos nos sentimos ser hijos de Dios. Si usted le dice a una persona, yo soy hijo de Dios, él va a decir, yo también soy hijo de Dios. Pero la Biblia marca los verdaderos hijos de Dios y Dios da testimonio de ellos. Dios da testimonio de ellos, aunque lo critiquen, aunque hablen en contra de Él, aunque nos levanten falsos, pero Dios da testimonio de su Hijo. Dice San Pablo, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién? Dios es el que da testimonio. Si nosotros somos hijos de Dios y Él ha dado testimonio de que somos sus hijos, ¿de qué nos preocupamos? Porque hay quien se preocupa cuando hablan mal de Él, cuando lo juzgan, cuando le levantan falsos, se pone triste. Pero hermanos, la confianza que nosotros tenemos es de que Dios ya da diariamente testimonio de nosotros. Aunque otros digan que son hijos de Dios, pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Todos podemos decir que somos hijos de Dios, pero el verdadero hijo de Dios es el que Dios da testimonio. Digo esto porque hubo personas que le dijeron al Señor Jesucristo, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? ¿No es Dios? Él da testimonio. Él da testimonio. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido, he salido. Él da testimonio. Ellos se justificaban que eran hijos de Dios, pero es de más valor, de más peso, el testimonio de Dios. Sí, mis amados hermanos, siempre en la historia bíblica vemos que hubo quien
quiso justificarse llamándose hijo de Dios, pero no. Dios siempre ha tenido un pueblo que Él cuida, un pueblo que Él tiene cuidado, un pueblo que da testimonio y que ese pueblo le obedece y guarda sus mandamientos y hace su voluntad, y en ese pueblo se manifiesta la gloria de Dios nuestro Señor. Siempre desde un principio hubo una distinción, hubo un sello, se distinguieron los hijos de Dios. Ustedes recordarán que la descendencia de Set se le llamaron los hijos de Dios, ¿verdad? Y la descendencia de Caín, los hijos de los hombres. Allí en Génesis capítulo 6 hace la diferencia: hijos de Dios y hijos de los hombres. Los hijos de Dios no son como aquí alguien dice los ángeles que vinieron a la tierra. No, no, no. Es la descendencia de Set, el pueblo que Dios había escogido, solamente que pues se corrompieron. Y quiero decirles, hermanos, que también se puede perder esta paternidad. Ellos la perdieron, ¿pero por qué? Porque desobedecieron, porque no se mantuvieron haciendo la voluntad de Dios nuestro Señor. Y la palabra de Dios nos marca a nosotros: para permanecer como hijos de Dios necesitamos hacer su santa y bendita voluntad. Vámonos despacito porque es bien importante, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que estar bien seguros de nuestra salvación. Estemos bien seguros que Dios da testimonio de nosotros, que Él vive en nosotros. Aunque la gente hable lo que hable, pero que nosotros estemos bien certificados, que haya prueba de parte de Dios, porque el testigo es Dios y Él da pruebas. Él da pruebas de que somos sus hijos. Cuando Él dirige a su pueblo y su pueblo abre su corazón y se deja guiar por Él, el Señor siempre estará en medio de ellos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Verdad que sí entendemos esto? Cuando hay un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, y no, pues yo hago lo que yo quiero y a mí nadie me va a mandar, y se revela, se pone en contra de la palabra de Dios, ¿es el testimonio de Dios? No, no es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es como le dijo Dios a Satán. Dice Jehová a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, único en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de todo mal? Dios estaba dando testimonio de él. No era una persona rebelde. No, sujeto, obediente, humilde a la voluntad de Dios. Y cuando la persona camina apegado a los mandamientos de Dios, porque Él es el que los instituyó, los dictó, son de Él. Y cuando la persona se guía por la palabra de Dios nuestro Señor, ya su vida, su actitud, su forma de ser, su carácter, la vida piadosa que lleva, es el testimonio de Dios. Porque nadie puede vivir así, piadosamente, con temor de Dios, con una vida devocional, sin el Espíritu de Dios. Nadie. Cuando el Espíritu de Dios mora en el corazón de la persona, usted lo mirará siempre activo, con devoción, alegre, que siempre está
preocupado por adorar a Dios, por servir a Dios. Ese es el testimonio de Dios. Dice San Pedro, en forma de exhortación a los hijos de Dios, dice, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, voy a terminarlo textualmente porque se me escapa de mi memoria. Dice de la siguiente manera el apóstol San Pedro: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conversar en temor. ¿Hasta cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, ese es el testimonio de Dios, de un cristiano que lleva su vida piadosa, santa. El Espíritu de Dios no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Y nosotros lo que nos preocupa es que Dios dé testimonio de nosotros, de que somos sus hijos. Esto nos lleva a una seguridad plena aquí sobre la superficie de la tierra. No hay incertidumbre. ¿Me iré a salvar? ¿De veras vendrá el Señor con nosotros? Mira cómo sufro, cómo padezco, tantos problemas, necesidades, no tengo trabajo y tantas cosas que pasa el cristiano. Pero hay un testimonio en su corazón. Hay alguien que le da fortaleza y le da aliento para seguir adelante. Este es mi hijo, y lo vemos lleno del Espíritu de Dios, lleno de poder del Espíritu Santo. Sí está sufriendo, sí está padeciendo, pero hay una esperanza viva en su corazón de un día ver el rostro de nuestro Dios. No hay engaño, no nos podemos engañar. San Pablo dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. No, Dios no puede ser burlado. Y menos nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. No hay otra forma. Sometidos a la voluntad de Dios. Dice San Pablo que el fundamento de Dios está firme. Y con este sello conoce Dios a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Se fija el testimonio de Dios? ¿Verdad que no hay vuelta de hoja? Está claro el mensaje de la palabra de Dios que el Señor nos ha dado para que nosotros llevemos una vida piadosa, santa, apartada de toda especie de mal. Para que cada que nosotros vengamos delante de su presencia, Dios se agrade de nosotros y nos visite, así como ha visitado a nuestras hermanas y nuestros hermanos con la presencia de su Santo Espíritu. Lo que nos alienta y lo que nos da fortaleza a nosotros. Nos olvidamos de los sufrimientos y de las cosas que pasamos cuando nos sentimos en los brazos del Señor. Cuando sentimos sus caricias aquí en el altar, nuestras hermanas, nuestros hermanos cantan alabanzas a Dios y el Espíritu de Dios se mueve en nuestros corazones. Es el testimonio de Dios nuestro Señor que se manifiesta a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. El testimonio del Espíritu Santo siempre dará a conocer a las gentes por su forma de vivir, por su forma de ser, por la vida piadosa que lleva aquí sobre la superficie de la tierra. Los apóstoles y los cristianos que nos antecedieron en el servicio a Dios buscaban el rostro de Dios, buscaban que Él diera testimonio de lo que ellos andaban haciendo. Y cuántas veces se derramó el Espíritu Santo, cuántas veces Dios testificó que ellos eran sus hijos. Nosotros anhelamos cada que venimos a los cultos a oír la palabra de Dios,
nos vamos con el testimonio de Dios. ¿No es así, hermanos? Nos vamos con el testimonio de Dios. No nos vamos vacíos. El Señor llena nuestro ser, nuestro corazón. Su Espíritu Santo viene a fortalecernos para dar pasos firmes en esta gracia bendita. Mis amados hermanos, hay una bienaventuranza que dice San Pablo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Esto quiere decir que no está ahí nada más como hijos, sino que hay una herencia, hay una esperanza, hay un lugar muy especial para cada uno de nosotros, la patria de los bienaventurados, donde entonces sí, Dios nuestro Señor, como dijo, dará testimonio, porque su Hijo no le negó, porque su Hijo dio el testimonio de Él, también Él dará testimonio. Él confesará nuestro nombre allá delante del Padre, allá en el cielo, donde estaremos para siempre con nuestro Dios. Mis amados hermanos, seamos consolados en estas palabras y afirmemos nuestros pasos en la gracia de nuestro Dios. Dios les bendiga y el Señor los guarde. Amén.